Bienvenidos. El nombre de Jonathan Malagón lo ha puesto en el radar público de los colombianos el presidente electo Iván Duque. Cuando se le pregunta por personas de las nuevas generaciones con recorrido, talentosos, que han acompañado la formulación de su programa de gobierno, ha mencionado en varias oportunidades a Jonathan Malagón. Jonathan Malagón tiene una impresionante hoja de vida académica, graduado como el mejor estudiante de su promoción en todas las carreras en la Universidad Nacional, economista de la Universidad Nacional, con una segunda carrera, con una maestría en Colombia, con un doctorado en economía. Conoció al presidente electo cuando era el economista jefe de Fedesarrollo, famoso además por reclutar a los jóvenes talentos de economía cuando salían graduados con honores en distintas universidades, y ahora queremos hablar con él sobre esta aproximación económica del presidente Iván Duque, de su equipo, frente a los desafíos que tiene el país. Doctor Malagón, mucho gusto tenerlo aquí con nosotros en Al Punto. Juan, el gusto es mío, muchas gracias, es un placer estar en uno de mis programas favoritos. Muchas gracias, honor que nos hace. Saliendo de ser economista jefe de Fedesarrollo y después de esa hoja de vida académica, usted llegó al mundo gremial. Llevo 4 años en la Asociación Bancaria, en la vicepresidencia técnica, una experiencia muy interesante porque permite combinar temas de política pública desde la óptica privada. Dije lo correcto, usted fue el mejor egresado de todas las carreras de la Universidad Nacional. Yo fui el mejor egresado del año de la Universidad Nacional. Y tenía fama de andar buscando jóvenes talentosos por todas las universidades, una agencia de reclutamiento de los cerebros económicos del país. Es muy el estilo de Fedesarrollo. En Fedesarrollo trabajan buena parte de las mejores mentes, de los mejores cerebros de la nueva generación de economistas. Nosotros, claro que promovimos esa tradición y la hemos tratado de mantener también en la Asociación Bancaria. Ojo con este nombre, ojo con nuestro invitado Jonathan Malagón. ¿Qué encuentra Iván Duque en materia macroeconómica cuando asuma la presidencia? Juan, lo primero que cabe señalar es que el cero es una pésima referencia cuando uno habla de crecimiento económico. Cuando uno le dicen que estamos creciendo positivo, que el número no es tan malo porque no es negativo, allá hay un serio error económico. Los datos de crecimiento son buenos o malos en relación al potencial. Y en Colombia existe consenso entre los analistas que esta economía debe crecer entre el 3,5 y el 4%. Lo que sea por debajo del 3,5 es malo. Es una mala noticia para Colombia y es un mal desempeño. Así es. Y ahí hemos estado. Y ahí hemos estado. De hecho, consolidamos 4 años consecutivos creciendo por debajo del 3,5 y el dato con el que cerramos el último año es más o menos la mitad del crecimiento potencial. Entonces somos una suerte de ave que vuela a media altura con una ala rota. ¿Qué vamos a hacer los colombianos o qué va a hacer el gobierno del presidente Duque y quienes lo acompañan en el equipo económico para que podamos crecer a 3,5 o más? Yo creo que la principal preocupación que ha encontrado el presidente no solamente es que el dato de crecimiento es malo, sino que cuando uno mira la composición, crecemos poco y crecemos mal. ¿Por qué crecemos mal? Porque el principal elemento de demanda que jalona el PIB en Colombia hoy en día es el gasto público. Y eso no puede ser, eso nos habla mucho del tipo de sociedad que queremos, donde el liderazgo venga dado por el sector público o por el sector privado, por la inversión o por el consumo, por el gasto o por la planeación hacia el futuro. Entonces, un primer gran reto que tiene el presidente Duque es recomponer la forma en la que crecemos desde el punto de vista de demanda, siendo el principal motor la inversión y dejando de serlo el gobierno. Eso es muy importante porque plantea un poco la filosofía de gobierno bajo la cual estará operando el presidente Duque en los próximos 4 años. Un gobierno que se convierte en el principal motor de la economía transita inevitablemente por senderos del burocratismo, por ejemplo, y del excesivo gasto. Y no solamente eso, sino que hay una copiosa literatura que muestra que ese crecimiento del Estado muchas veces se da a costa del sector privado. Entonces, lo que quiere el presidente es recomponer esa ecuación, tener una economía donde el principal motor de crecimiento sea la inversión. Y cuando empezamos a pensar qué es lo que hace que en Colombia
la inversión haya caído durante los últimos 4 años, que no tengamos niveles de inversión del orden del 25 al 30% del PIB, que es lo que necesitamos, y que más bien vayamos acercándonos al 20%, el principal elemento que sale en el diagnóstico es la alta tasa de tributación. En Colombia los niveles de impuestos no se compadecen con el tipo de bienes públicos que se le ofrece a las empresas. Los impuestos en Colombia son más altos incluso que en países de la OCDE y por supuesto más altos que en países del resto de la Alianza del Pacífico. Por eso una primera gran estrategia para dinamizar la inversión es sincerar unas tasas tributarias que vayan mucho más acorde con nuestro nivel de competitividad como país. ¿Sincerar es sinónimo de reducir selectivamente? Es sinónimo de reducirlas para aquel pequeño empresario, para aquel microempresario, es sinónimo de bajar las tasas corporativas para fomentar la inversión y la formalidad, pero, y esto es muy importante, Juan, sin sacrificar en un solo momento, bajo ninguna circunstancia, la sostenibilidad de las políticas públicas, la sostenibilidad de las finanzas públicas en Colombia. Es decir, que la ecuación del recaudo no sea negativa después de estos ajustes, que no se pierda recaudo. Para utilizar el término de ecuación, más o menos la ecuación consiste así. Por un lado, vamos a perder algo de recaudo bajando las tarifas de impuesto de renta, eso es indiscutible, pero lo vamos a compensar por 3 vías. Una primera vía es una mayor eficiencia en el gasto público. El presidente fue muy insistente en su época como candidato en la campaña de no hablar de reformas tributarias, sino de reformas fiscales. Pensar no solamente... Mucho más integral, no es solo el impuesto, sino la capacidad del gasto de aplicarse. Así es, tener un gasto de mucho mejor calidad y tratar de eliminar gastos excesivos en publicidad y duplicidades en la burocracia. Ahí tenemos una suma que nos ayuda a compensar parte de esta reducción, pero no es el único elemento. Yo creo que uno de los grandes legados que va a tener el gobierno de Iván Duque va a ser la transformación de la administración tributaria. La meta que tiene el presidente en términos de lucha contra la evasión es impresionante y eso suena a un lugar común. Siempre todos los presidentes dicen vamos a luchar contra la evasión, pero en el programa de gobierno hay un plan muy, muy serio para recoger 40 billones de pesos de evasión. ¿Y eso es posible? Yo leí durante la campaña críticas de tributaristas y de economistas que decían llegar hasta esos niveles de recuperación de evasión es deseable, pero casi impracticable. La verdad es que no, tal vez lo era hace 15 años, pero hoy en día la forma que existe para luchar contra la evasión tiene como 2 elementos. Un primero es la cantidad de información que recibe la administración tributaria y un segundo es la capacidad que tiene para procesarla y a través de eso identificar dónde hay huecos en el recaudo. Respecto a lo primero, la estrategia es muy clara, vamos a fomentar e implementar plenamente la factura electrónica en Colombia. Eso va a permitir capturar mucha más información exógena. Pero lo verdaderamente transformador en el programa del presidente Duque no es esa mayor información, sino la forma en la que la vamos a procesar. Hoy en día ya hay estudios de la OCDE muy recientes, de hace 6 meses, que muestran cómo en varios países ha aumentado más de un 20% el recaudo a través de técnicas de Big Data, de analítica, de inteligencia artificial, que permiten de manera mucho más asertiva identificar cuándo un contribuyente está haciendo trampa. Ok, un criterio más amplio de reforma fiscal, un criterio de mejoramiento de la calidad del gasto público, un criterio sobre la evasión para lograr un mejor recaudo y una mayor productividad. Así es, y hay otro elemento que se verá, yo creo, que en el mediano plazo, pero pienso que a partir del 2019 lo vamos a ver, y es que estas menores tasas de tributación, si bien es cierto que reducen la tarifa, también fomentan que el volumen de inversión aumente. Entonces, esto es una ecuación de cuánta plata recibe usted, que es el producto de la tarifa por el número de empresas que haya en Colombia, y nosotros estamos absolutamente seguros que con esta nueva estructura tributaria los incentivos a la formalidad van a ser muchos más y la inversión extranjera directa que llegue a Colombia, ampliar el espectro del aparato productivo también lo será más y eso ayudará a que se repague este esfuerzo en términos de tarifa. Le pregunto por una discusión que surge en Colombia cada vez que se habla de mayor crecimiento de la economía. La experiencia que tuvimos cuando, por ejemplo, crecimos jalonados por el sector de hidrocarburos o por el sector minero es que la economía crecía, pero la desigualdad no mejoraba, el coeficiente de Gini. ¿Qué quería decir eso? Que la economía generaba más recursos, que había más riqueza en Colombia, pero que esa riqueza no se distribuía mejor
entre los colombianos, es decir, que los pobres eran más pobres y los ricos eran más ricos. ¿Cómo evitar que eso vuelva a suceder? Hay dos elementos muy claros dentro de la arquitectura programática del presidente que abordan esa inquietud, Juan. El primero de ellos es una clara decisión de luchar contra la pobreza y la pobreza extrema. El principal problema de una sociedad no es en sí mismo su equidad. El principal problema de una sociedad no es la inequidad, sino que es la pobreza. Entonces, ese cambio, porque uno puede tener una sociedad mucho más igual con un ingreso per cápita más bajito, pero más que pensar en ser iguales y repartir pobreza, lo que deberíamos pensar es en dar igualdad de oportunidades y luchar contra la pobreza extrema y contra la pobreza. Eso de una parte del punto de vista conceptual. ¿Y cómo van a luchar contra la pobreza? Y eso es lo segundo, que si bien es cierto que el programa de Iván Duque habla de tener un gobierno mucho más pequeño y más eficiente, compensa ese discurso de eficiencia estatal con un brazo asistencialista del Estado fuerte, que no es dubitativo a la hora de, no se sonroja a la hora de aproximarse a los programas sociales. Le voy a poner solamente un ejemplo. Le pongo las comillas de un término que en la campaña habrían dicho es un término petrista. ¿Cómo? Sí. ¿Qué entiende por asistencialismo? ¿El Estado entrega unos recursos a los más pobres? Por supuesto, le voy a poner un ejemplo, el programa Colombia Mayor. El programa Colombia Mayor que ha servido para llegar a un grupo importante de colombianos de la tercera edad que están en la indigencia. El presidente no solamente quiere mantenerlo, sino que quiere aumentar la cobertura para que llegue al 100% de los ancianos en pobreza, pero también mejorar el subsidio, que es del orden de 60.000 pesos, y casi que duplicarlo a niveles de 120.000 para permitir sacarlos por lo menos de la pobreza monetaria. Eso no es típico de un Estado que uno catalogue como neoliberal, eso no es típico de un programa desmantelador del Estado, eso no es típico de un gobierno que esté de espaldas a los pobres. Por el contrario, lo que muestra es un muy buen balance entre la eficiencia estatal, el desarrollo del sector privado y la atención a la población más vulnerable. ¿Cómo enfrentar los déficits que se están encontrando hoy? El día que hagan los empalmes, el día que se siente Iván Duque, hay unos déficits que realmente son agobiantes para la economía colombiana y para los ciudadanos. Eso es cierto, Juan. En efecto, la regla fiscal tal como está trazada implica un esfuerzo extraordinario del gobierno para pasar de este año al siguiente de un déficit fiscal del 3.1% a uno del 2.4%. ¿Van a pedir que se vuelva más liviana la regla fiscal? Yo no creo, modificar la regla ese fiscal? Debate se dará a su momento, pero algo importante para mencionar, Juan, es que el recaudo del año entrante, del 2019, no está comprometido, porque se hace con las tarifas hoy vigentes. Entonces, este año fiscal se causó con unas tarifas que no serían sujetas de reforma tributaria. El nuevo esquema tarifario aplicaría para el 2019, es decir, el recaudo del 2020. Y estamos seguros que de aquí a ese entonces ya tendremos implementado un programa muy eficiente de lucha contra la evasión y tendremos un volumen de inversión extranjera y doméstica, un tránsito de la informalidad a la formalidad que permita que recojamos muchos más ingresos tributarios de los que hoy. ¿Están optimistas, doctor Malagón, frente a la posibilidad de aplicar este programa? Somos muy optimistas. Nosotros vemos un país no solamente recuperando su nivel de crecimiento potencial en el corto plazo, vemos un país también menos dependiente del sector minero-energético, un país donde se pueda implementar, sin satanizar la minería, un país donde se pueda implementar un programa de transformación productiva y un buen fondo de estabilización. Y más economía naranja. Y eso le iba a decir, en este programa de transformación productiva tiene un gran énfasis el candidato en desarrollar sectores no convencionales hasta el momento, como este sector de la industria cultural. Juan, la economía naranja puede representar entre el 2 y el 3.5% del Producto Interno Bruto. Las economías creativas, son los sectores creativos del país. Y culturales. Eso puede ser entre el 2 y el 3.5% del producto, dependiendo de la medición. Pero si nosotros logramos que se desarrollen y que crezcan a tasas que pueden llegar a ser cercanas a los 2 dígitos, esto puede estar acelerando el crecimiento de la economía colombiana en un 15%. No es para nada un tema marginal. Entonces, qué importante es no abrazar la peregrina y autodestructiva idea de satanizar el sector de hidrocarburos, utilizar la riqueza del subsuelo para acabar con la pobreza del suelo, pero al tiempo trabajar intensamente porque la composición sectorial de esta economía esté orientada hacia industrias de mayor contenido de valor agregado, más intensivas en generación de empleo de calidad. Es el doctor Jonathan Malagón. Cuando digo doctor lo digo con todas sus letras. Un doctor con doctorado. Se acabó la campaña.
está elegido presidente de la República Iván Duque. Ya no hay propuestas de campaña, sino tareas de gobierno. Qué importante poder escuchar de primera mano por parte de quienes diseñaron este programa para dónde vamos en materia económica con el presidente Iván Duque. Muchas gracias, doctor Malagón. Muchas gracias por haber estado aquí y esperamos que venga muchas veces al punto. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.